Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Juan José Ortiz Arguello, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Juan José se ha desempeñado como docente, formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por sus esfuerzos en cambiar los paradigmas de la educación y en la forma en cómo aprendemos. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Alcaldía Municipal de San Gil, Hospital Regional de Duitama, Fundación Cardiovascular de Colombia y Hospital Universitario de Santander, en donde se ha desempeñado en diferentes servicios como urgencias, UCI pediátrica y adulto. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Listo. Primero quiero confirmar si están viendo en estos momentos la presentación. No, señor. Ya, profe. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a acá hablar sobre la clasificación de medicamentos en contexto de inyectología y pues esto prácticamente, la clasificación de medicamentos de inyectología se basa en varios criterios, ¿sí? Uno, la fórmula farmacéutica, el mecanismo de acción, que es la forma farmacéutica, cómo yo veo el medicamento, de qué forma viene el medicamento. El mecanismo de acción, pues qué es lo que hace el medicamento en el cuerpo. La indicación, para qué es que se da, la velocidad de absorción y demás. Pues entonces en esta clase vamos a abordar algunos aspectos clave en la clasificación. Oh my God, espera que aquí esto quedó como sin animación. Espérame un momento. Entonces, los medicamentos se pueden clasificar según la forma farmacéutica, que esta es prácticamente la que nosotros queremos de aquí en adelante aprendernos, ¿sí? Porque las demás, pues prácticamente no es como de las demás clasificaciones según su mecanismo de acción y demás, pues eso dejémoslo más que todo para los que es para las personas que están estudiando una carrera profesional o demás. ¿Listo? Entonces, espérame 2 minutos, arreglo estas diapositivas. Qué pena. Ok, entonces. Bueno, entonces empezamos con la primera forma farmacéutica, que son las según la forma farmacéutica. ¿Listo? Y aquí tenemos los primeros medicamentos, que son las soluciones inyectables. ¿Cuáles son las soluciones inyectables? Son las que vienen en ampolla totalmente líquidas, no requieren de ningún solvente ni de nada de eso. Entonces ahí prácticamente están preparados específicamente para su administración. ¿Listo? Estos medicamentos pues prácticamente se pueden abordar en todas las vías de administración, ya sea intramuscular, subcutánea o intravenosa, e incluso en algunas veces con su debida dilución se puede administrar de forma intradérmica. Y existen las suspensiones inyectables. ¿Qué es una suspensión inyectable? Algo que se necesita de un solvente para poder ser preparado. Ejemplo, yo creo que todos bueno, digamos, voy a poner un ejemplo. Para yo hacer un suero, ¿sí? Se requiere sal y agua, ¿cierto? Entonces, digamos que el medio
por el cual se va a diluir la sal es el agua, ¿sí? Lo mismo pasa en las suspensiones inyectables. Hay medicamentos que vienen en polvo que se llaman liofilizados y estos medicamentos requieren de un solvente para ser preparados. ¿Listo? Para hacer, porque pues obviamente no se le puede administrar al paciente sin ser diluidos. Entonces, esas prácticamente son las suspensiones inyectables. Acá vemos en la imagen, si la pueden observar, una ampolla de diclofenaco. Esto es una ampolla inyectable, lo que significa que está preparada para su administración. Y a comparación, acá vemos este medicamento que es un antibiótico, es la penicilina, y este sí requiere de un diluyente para ser reconstituido y para poder administrarse. Por ejemplo, acá los diluyentes por lo general es agua estéril o solución salina en su defecto. ¿Listo? Pero no se puede diluir con agua, como por decirlo, potable o algo así, no se puede porque pues es un medicamento que va directamente al torrente sanguíneo y eso puede causar pues altos índices de infección. Los solventes recomendados para estos medicamentos en su mayoría es agua estéril, que es el mejor, o en su efecto solución salina. Acá tenemos otro medicamento que es una hidrocortisona, esto es un corticoide. Este medicamento también requiere de un solvente para ser preparado, ¿sí? Entonces ahí ya vemos una clasificación de medicamentos, ¿cierto? Los que vienen en ampolla, ya diluidos, ¿sí? Las soluciones inyectables y vemos las suspensiones inyectables, que son los famosos medicamentos llamados liofilizados. Y existe otro tipo de medicamentos que son las emulsiones inyectables, que son medicamentos que son compuestos por agua y aceite, pero son emulsificados. Prácticamente son medicamentos muy oleosos, pero son muy pocos los que existen. Existe uno que es el Propofol, que es un medicamento que obviamente no está para la venta pública, por decirlo así. Es un sedante, un hipnótico que se utiliza en salas de cirugía y en unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, pues ese es como un ejemplo de las emulsiones inyectables, pero pues prácticamente nosotros no vamos a tener contacto con este tipo de medicamentos. Ahora, voy a hacer acá muy breve en la explicación, debido a que pues es como un repaso, como para que ustedes vean los diferentes tipos de medicamentos y qué efecto hacen, ¿sí? Pero pues no me voy a detener mucho porque pues obviamente esto es un tema muy amplio. Entonces, vamos a ver los tipos de medicamentos según el propósito terapéutico. El que vimos anteriormente era según la forma farmacéutica, ¿no? La forma, como usted lo ve, que es solución inyectable, suspensión o en su efecto emulsión inyectable. Ya ahorita vamos a ver el propósito terapéutico, que es según para qué se utilizan, ¿listo? Entonces vemos los analgésicos, los antiinflamatorios, que los analgésicos, como su nombre lo dice, bueno, la palabra algia o algésico viene de dolor y la prefijo a viene sin, entonces prácticamente viene de la palabra sin dolor, entonces por eso es que viene la palabra analgésico, eso es específicamente para aliviar el dolor. ¿Qué medicamento utilizamos? El paracetamol, que es el que también llamamos acetaminofén o en su nombre comercial Dolex. Tramadol, morfina. Estos dos últimos son opioides y son medicamentos, lo que es el tramadol y la morfina, son medicamentos controlados, ¿sí? No son de venta pública, aunque creo que el tramadol sí está sí es de venta pública. Antiinflamatorios no esteroideos, que son los famosos AINES, y aquí es lo que nosotros vemos, que aquí está el ibuprofeno, naproxeno, la dipirona, el diclofenaco. Estos medicamentos hay que ser muy específicos cuando vayamos a aplicar alguno de estos medicamentos porque hay un alto índice de reacción alérgica en la población. ¿Listo? Entonces esto es muy común que a veces personas presenten reacciones a estos medicamentos llamados AINES. Entonces acá vemos algunas imágenes, que está la dipirona, es un AINES, el diclofenaco, otro AINES, el tramadol es un opioide no débil, ¿sí? Pero es de venta libre. Y acá vemos, bueno, acá vemos los antibióticos son antibacterianos, eso prácticamente utilizan para matar bacterias, ¿sí? A exterminar bacterias. Específicamente los antibióticos no sirven para virus, ni para parásitos, ni para hongos, ¿listo? Entonces que a veces me duele la garganta, que la gripa no se me vaya, me va a tocar consumir antibiótico, eso es totalmente errado porque la gripe se produce por un virus que es una pues bastante familia de virus, que es el rinovirus,
está el de la influenza, está el pareximovirus, una serie de virus que producen este estado de resfriado y pues ellos se van por sí solitos. El cuerpo crea sus propias defensas y se van. Lo único que hay que hacer es curar los síntomas, no el virus. Entonces a veces las personas toman antibióticos cuando tienen virus y esto lo que me hace es una resistencia bacteriana y ya en un futuro algunos medicamentos no le van a poder servir. ¿Listo? Entonces hay que educar mucho a las personas sobre para qué son los antibióticos, simplemente para bacterias. Tenemos los antipiréticos, que los antipiréticos significa para la fiebre específicamente, y tenemos tres prácticamente, los más usados es el acetaminofén, el ASA, que es la aspirina, ¿sí? O podemos tener otro AINES, que es la dipirona, que es la más antipirética, pero pues prácticamente todos los AINES son antipiréticos también, pero sino que el que más se utiliza para la fiebre, porque la palabra antipirético, cuando hablamos de pirético, viene de pirosis, de pirómano, o sea, de fuego, y anti es de contra. Entonces prácticamente viene traduciéndose como que para la fiebre, ¿no? Para el calor. Entonces, esos son los antipiréticos. Entonces, acetaminofén, los AINES, ¿cierto? Especialmente la dipirona, y también podemos encontrar el ácido acetilsalicílico, que también es pues de ahí se derivan los AINES. Los antidiabéticos, que es la insulina, tenemos muchas clases de insulina, está la glargina, ¿sí? Anticonvulsivantes, que está la fenitoína, pero estos medicamentos se utilizan más que todo en ámbito clínico. Tenemos hormonas moduladoras, como por ejemplo las inyecciones de planificar, y ojo, que aquí yo voy a hacer un énfasis, estas inyecciones, en algunos casos ya viene la jeringa ya llena, sin necesidad de pasarla. Este medicamento es oleoso. ¿Qué quiere decir oleoso? Que es aceitoso, espeso, ¿sí? Entonces, indispensable que al momento de aplicar una inyección intramuscular, porque estas son intramusculares, hacerlo muy despacio al momento de inyectar el medicamento para poder tener una buena absorción, porque si la administran muy rápido, puede que el medicamento se le devuelva, ¿sí? Están los inmunosupresores, que también son antiinflamatorios, como suprimen la respuesta inmunológica, y ahí tenemos los corticoides. Entre esos está la dexametasona, ¿sí? La metilprednisolona. Antihipertensivos, que pues prácticamente no hay ninguno intravenoso, todos son por vía oral, los que conocemos. Hay unos diuréticos que son intravenosos, que en este caso es la furosemida, pero los antihipertensivos están los IECA, como por ejemplo enalapril y lisinopril, están los ARA2, que es el losartán, basaltar, están los diuréticos como la hidroclorotiazida, espironolactona, furosemida, y están los bloqueadores de canales de calcio, como por ejemplo el amlodipino, ¿sí? Nifedipino. Estos son medicamentos, todos son antihipertensivos, pero pues la mayoría son por vía oral, solamente la excepción hay que es la furosemida, pero esa se administra en ámbito hospitalario. Están las vitaminas y minerales, entonces tenemos el complejo B, ¿sí? Y tenemos la vitamina A, la vitamina K, que la vitamina K se utiliza mucho para pacientes con algunos trastornos de coagulación, o en la adaptación neonatal, cuando está el recién nacido, se le aplica vitamina K. Tenemos los anticoagulantes, que son las heparinas, ¿sí? Estas heparinas, como ven en la imagen acá, ya vienen preparadas, entonces prácticamente esta es subcutánea, igual que la insulina. Por lo general siempre es la ampolla, en adultos es la jeringa completa, y a 90 grados, porque la aguja con la que viene es de 30G, si es muy pequeñito, entonces a 90 grados para que sea subcutánea, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que es subcutánea? Hay una excepción. Están los agentes gastrointestinales, que está la metoclopramida para el vómito y el ondansetron. Metoclopramida intramuscular siempre. Endovenosa se requiere una dilución mínima de 20 cc. Si usted tiene una jeringa de 10 cc, puede generar efectos secundarios, y ojo que este medicamento a veces puede provocar
efectos extrapiramidales, que eso es prácticamente un efecto secundario directo al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, y de la vía piramidal. Bueno, y pues esto ya lo clasificamos, ¿no? Según la absorción, existimos inyecciones intramusculares, otras intravenosas y otras intradérmicas, que esa es la que ya nosotros manejamos, ¿cierto? Bueno, acá hay unos videos. Yo después este material se los voy a pasar, y pues yo ahorita anoto acá un número para que ustedes se comuniquen y pues puedan compartir este material. Bueno, entonces este medicamento, estos videos que tienen al final de esta presentación son muy importantes para que los vean en casa. Son muy corticos. Uno es la reconstitución de medicamentos, las conversiones de unidades de medida, que lo vamos a repasar ya el día 18. La regla de 3, que también necesito que se vean este medicamento para que el 18 ya más o menos tengan este link, para que el 18 ya tengan una idea. Y los 10 correctos. ¿Listo? Que eso ya los repasamos hoy, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta? Profe, ¿usted nos va a enseñar para la PPS? Perdón, es que se te escuchó entrecortado. Para la prueba posterior a la sensibilidad, PPS. Pues la verdad, sí está o sea, sí les puedo decir, pero les dejé un material, pues después de esta clase les iba a dejar una guía donde por medio de un video se muestra de verdad cómo se muestra cómo es el procedimiento, ¿sí? Para que ustedes pues vean de una forma más didáctica. Ahora sí, profe. listo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, la clase pasada vimos anatomía, ¿cierto? Sitios específicos de la aplicación de medicamentos. Hoy voy a traerles como una síntesis de todas las vías de administración y enfocadas más como al procedimiento como tal, ¿listo? Entonces, vamos a ver acá las vías de administración intramuscular, subcutánea, intradérmica e intravenosa, que son las 4 vías de administración que nos interesa ahorita en este curso intensivo. Entonces, vamos a primero con la vía intramuscular. La vía intramuscular es, ¿qué nos dice? Que es un medicamento que se administra directamente en el tejido muscular, ¿sí? Ahí lo que subrayé, y que prácticamente ahí, en ese tejido muscular, existe una red vascular. ¿Qué significa una red vascular? Una red vascular significa que hay vasos sanguíneos, que hay sangre, ¿cierto? Entonces, prácticamente, y eso facilita la absorción más rápida, ¿sí? Eso lo habíamos hablado en la anterior clase, ¿cierto? ¿En qué caso yo utilizo esta vía de administración? Esto es para medicamentos con volumen moderado. ¿Qué estamos hablando en volumen? Estamos hablando desde, como tal, cantidad de líquido, ¿cierto? Máximo 5 mililitros en adultos, ¿cierto? ¿Y en qué caso 5 mililitros? Alguien o 5 cc, ¿en qué sitio de aplicación? Alguien que me recuerde. ¿En qué casos se puede aplicar 5 cc? ¿En qué sitio de administración intramuscular? Entonces hablamos de dorso glútea, ¿cierto? La que más como que la que más podemos administrar volumen. Las demás, como son músculos más pequeños, hay que administrar volúmenes más pequeños.
¿Qué complicaciones podemos tener? Podemos tener dolor, molestia en el sitio de inyección, que es una complicación, algo que me puede salir mal, ¿cierto? Formación de abscesos debido a una técnica no estéril. ¿Qué es un absceso? Que el paciente se le acumule materia o material purulento, lo que llamamos pus, debido o que se le infecte debido a la mala praxis que nosotros tengamos, ¿cierto? Entonces es importante eh, tener una buena praxis higiénica. Por ahí yo les había mandado un documento sobre las diferentes técnicas de asepsia que nosotros tenemos, que es el lavado de manos, el sitio de limpieza, ¿cierto? En la piel. Lesión de nervios, como el nervio ciático, donde nosotros no sepamos en qué parte es donde se administra la inyección, ¿cierto? Muchas veces nosotros administramos intramuscular donde no es el cuadrante superior externo y finalmente podemos lesionar un nervio, ¿cierto? Necrosis tisular. ¿Qué es necrosis? Muerte del tejido. Tisular significa tejido. Entonces, cuando a veces nosotros aplicamos medicamentos que no son por esa vía, que son medicamentos que tienen otra vía de administración, o podemos administrar sustancias irritantes, podemos generar muerte del tejido. Entonces, sí ve todas las complicaciones que podemos tener en la inyección intramuscular, entonces hay que tenerlas en cuenta para evitar estas complicaciones. El ángulo, ya sabemos que es 90 grados y acá, como se puede ver en la imagen, vemos que la inyección y la aguja, por lo general la aguja es de calibre 21 y 23, que son las más opcionadas. Si son medicamentos para reconstituirse, se recomiendan agujas de 18 o calibre 20. Y como pueden observar, van directamente al tejido muscular. Atraviesan las 3 capas de la piel, la epidermis, dermis, la hipodermis y finalmente el músculo. Sitios anatómicos. Sitios anatómicos hay 3. Hay 3 y eso ya lo hemos repetido en la clase pasada, que es el glúteo, parte del cuadrante superior externo, es el que nos puede ideal para grandes volúmenes como de 5 cc. Vasto lateral del muslo, que es la parte lateral del muslo, ¿cierto? Que es acá el dibujito que nosotros tenemos, acá. Cuadrante superior externo, mírelo acá, eso lo practicamos la clase pasada, de cómo nosotros tenemos que hacer la división. Y acá la vía de administración intramuscular en deltoides, ¿cierto? Que como es el músculo más pequeño, solamente se puede administrar 2 cc, ¿sí? De volumen. El tiempo de absorción. ¿Cuánto es el tiempo de absorción? Alrededor de 20 a 30 minutos, dependiendo del flujo del músculo. ¿Dónde se absorbe más? En la parte de administración dorsoglútea o cuadrante superior externo del glúteo, por lo que hay más terminaciones, más vasos sanguíneos. Entonces, por eso es que se absorbe el medicamento más rápido, ¿sí? Entonces, generalmente de 10 a 30 minutos. Listo. Bueno, ¿alguna duda o pregunta con vía intramuscular? Ok, entonces vamos a continuar con la vía de administración subcutánea. ¿Qué es la vía de administración subcutánea? Es la administración de un fármaco en el tejido adiposo. Entonces, importante nosotros saber que nosotros aquí administramos es el medicamento en el tejido adiposo, ¿cierto? Y es diferente al tejido muscular. ¿Dónde está ubicado? Entre la dermis y el músculo, ¿sí? Que es la última capa de la piel. ¿Y en qué casos yo utilizo esta vía de administración? Que requiere una absorción lenta y sostenida. ¿Qué significa lenta y sostenida? Que el medicamento, ¿sí? Se absorba o bueno, se mantenga en la sangre por mucho más tiempo. Eso es lo que nosotros queremos con este vía de administración, una absorción lenta y sostenida. Entonces, ¿en qué caso? La insulina, ¿cierto? La insulina, la heparina, algunas vacunas,
algunas vacunas, como por ejemplo la varicela. Complicaciones. ¿Qué complicación podemos tener en la vía subcutánea? Entonces, dolor, hematomas, irritación en el lugar de la inyección, como todo, estamos atravesando tejido, estamos provocando indirectamente una lesión y esto puede provocar lipodistrofia si se administra repetidamente en el mismo sitio. Eso es lo que yo les decía, que cuando nosotros vamos a administrar un medicamento por vía subcutánea hay que rotar el sitio de administración y enseñar a los pacientes eso. Porque si ellos se acostumbran a administrarse ese medicamento en el mismo sitio, lo que va a generar es dañar el tejido subcutáneo y eso permite que el medicamento no se absorba de la forma adecuada. Abscesos por inyecciones contaminadas, lo que mencionábamos en la anterior administración, si tenemos mala praxis, ¿sí? En el sentido de la sepsia y la antisepsia, podemos generar contaminación y por ende provocarle una infección al paciente. Listo. Esas son las complicaciones. Ahora, ángulos de la subcutánea. Los ángulos de la subcutánea por lo general nos enseñan en la bibliografía, lo que nosotros, que es a 45 grados, como se puede ver aquí en la imagen. Nosotros tenemos que seleccionar el sitio, ¿sí? Como tal, hacer traccionar y coger tejido adiposo y ahí ingresar a 45 grados como tal. ¿Qué pasa? Que si hay una jeringa de un calibre pequeño, como por ejemplo las de la insulina, que son prácticamente lancetas, que son bien pequeñitas, esas sí nos toca a 90 grados, ¿listo? Para que quede en el tejido subcutáneo. A ver, los sitios anatómicos, ¿en qué parte vamos a nosotros administrar acá? Entonces los sitios anatómicos prácticamente es en la parte posterior del brazo, ¿sí? Acá en este pedazo es lo que nosotros prácticamente vamos a administrar en el abdomen de 2 a 5 centímetros en la periferia del ombligo. ¿Se acuerda que yo les decía que no tan pegado al ombligo porque pues el ombligo en fin de cuentas es una cicatriz y no hay tejido adiposo? Cara anterior del músculo, o sea, la parte delantera del muslo y zona superior de los glúteos. Vamos acá a recordar la imagen. Entonces, tercio medio lateral de los brazos, ¿cierto? Acá, parte anterior de los muslos, la parte periumbilical, o sea, alrededor del ombligo, ¿cierto? Las escápulas y la parte zona, la ventrodorsal glútea o la zona superior de los glúteos. Listo. Tiempo de absorción. Como acá el tejido, la vía de administración, tiene pocos vasos sanguíneos, este tejido tiene pocos vasos sanguíneos, lo que va a generar es que al tener pocos vasos sanguíneos, no me van a poder absorber correctamente, o sea, correctamente sí, sino que de una forma más lenta. Entonces, por eso se demora más la absorción en el tejido subcutáneo que en el tejido intramuscular. ¿Listo? Bueno, eso es el resumen de la vía de administración subcutánea. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre la vía de administración intradérmica. ¿Listo? La vía de administración intradérmica, como su nombre lo dice, es administrar un medicamento en qué capa de la piel, la dermis, ¿cierto? La dermis es la capa de la piel que está por debajo de la epidermis. Y aquí se administra volúmenes muy pequeños, máximo, dice la literatura que 1 cc, pero generalmente como se utilizan para pruebas de sensibilidad, se utiliza 0.1 cc. Es como lo más común que se utiliza. Entonces es prácticamente
una porción muy pequeña. ¿Listo? ¿En qué casos se usa esta vía de administración? Entonces se utilizan pruebas diagnósticas. ¿Qué es una prueba diagnóstica? Algo que me ayuda a diagnosticar algo. Como por ejemplo la prueba de la tuberculina. Esa prueba pues se hacen para pacientes con sospecha de tuberculosis y pues se hace prácticamente con la misma técnica como la prueba de sensibilidad de un medicamento, y si el paciente presenta alguna reacción en la periferia donde se le aplicó esa prueba, significa que es positivo para tuberculosis, pues es presuntivo. Pruebas alérgicas y sobre todo vacunas como la BCG, ¿sí? Que esas se utilizan cuando está el recién nacido. ¿Qué complicaciones puedo tener yo en esta vía? En esta vía puedo tener irritación local o inflamación excesiva, formación de nódulos, ¿sí? ¿En el qué caso? En que yo no sepa realizar esa técnica y administre más del volumen indebido, entonces puedo generar una lesión al paciente y reacciones alérgicas. ¿Cuál es el ángulo de inserción? Esta prácticamente es un ángulo donde la jeringa, como yo estoy señalando acá, roza la piel. Entonces es lo más superficial posible. Prácticamente yo les digo a mis estudiantes que la jeringa, para que quede en intradérmica, la misma jeringa tiene que estar rozando la piel, ¿sí? Entonces cuando roza la piel, prácticamente va a ser muy superficial y ahí es donde nosotros vamos a inyectar G0.1 cc. Otra técnica para yo saber que sí está en intradérmica es que al momento de yo estar ingresando la aguja se vea como translúcida. Así como cuando uno se metía en un alfiler así entre la piel, prácticamente es lo mismo, es muy parecido, ¿sí? Entonces, eso es. Ese es el ángulo para la administración vía intradérmica. Y los sitios anatómicos de la vía intradérmica, por lo general, es la cara anterior del antebrazo en el tercio medio, o sea, acá donde lo estamos viendo. Aquí es prácticamente la más común. Pero cuando se hacen pruebas, ya sean vacunas o pruebas diagnósticas, se hacen de forma escapular, acá se puede realizar, o la forma acá en la parte superior del tórax, en los pectorales del paciente, también se puede realizar. ¿Listo? Estas son las tres sitios de administración de la vía intradérmica. El tiempo de absorción es muy lento y esto es básicamente no para algo terapéutico, sino que es para medicamentos destinados a reacciones locales o pruebas de insensibilidad. Listo. Y por último, vamos a estudiar la vía intravenosa, también conocida como IV o endovenosa. Es administrar el medicamento directamente en la circulación sanguínea, ¿sí? Del paciente, mediante un acceso venoso. ¿Qué pasa acá? Que tenemos una biodisponibilidad del 100% del medicamento. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si nosotros tenemos acá una biodisponibilidad del 100%? Que a su vez va a aumentar los efectos secundarios o adversos. Entonces es muy importante que, como nosotros estamos administrando la totalidad del medicamento al torrente sanguíneo, me va a provocar esto, que puede también aumentar el riesgo de los efectos secundarios o adversos. ¿Listo? Esto me puede generar. ¿En qué casos yo utilizo esta vía? Indicada para emergencias, ¿sí? Yo creo que una emergencia no se trata en la casa, ¿cierto? Se trata en un hospital, entonces no es buena idea utilizarla a menos que sea una emergencia. Hidratación, transfusiones sanguíneas, vía administración de antibióticos, quimioterapia, anestesia, son para
para ya usos mm, usos como más avanzados. Es ideal para fármacos que requieren efectos inmediatos. O sea, si el paciente requiere un efecto inmediato, esta es la vía de administración más opcional. Complicaciones. La principal es la flebitis. ¿Qué es la flebitis? La flebitis es inflamación de la vena, ¿sí? Irritación de la vena. Y existen tres clases de flebitis. Puede ser por química, por mala dilución o mala dilución del medicamento, o de pronto porque el medicamento es muy corrosivo para la vena. Puede ser infecciosa porque de pronto tuvimos mala técnica, ¿cierto? Y desinfectamos bien la piel, no nos lavamos las manos, entonces provocamos una infección y contaminé la vena. O puede ser mecánica, y esto ya es que todo como por el calibre de las agujas y los catéteres que nosotros inyectamos en la vena y le rozamos en las paredes, esto puede generar también una flebitis. Entonces, ¿qué es? Es prácticamente inflamación de la vena. ¿Qué hay que hacer cuando detectamos una flebitis? Retirar y no pasar el medicamento por esa vena, ¿sí? Tiene que buscarse inmediatamente otro acceso. Extravasación si el medicamento se infiltra fuera de la vena. ¿Qué significa eso? Que al momento de yo administrar el medicamento en la vena, ¿sí? Directamente a la vena, me va a provocar que la vena, que rompa la vena y el medicamento se administre por fuera de la vena. Y si es un medicamento que es altamente corrosivo, me puede generar daño tisular. ¿Qué es daño tisular? Daño a la piel o al tejido. Sobredosis o efectos adversos graves por la administración rápida. Ojo, esta no es una vía de que funde, una vez le administro todo el medicamento y rápido. Entre más lento, es mucho mejor. Es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes cuando están administrando por vía intravenosa directa un medicamento. Entre más lento, mucho mejor, ¿sí? Sobre todo medicamentos que tienen alto riesgo de efectos secundarios, como por ejemplo la dipirona, la metoclopramida, así que a veces se utilizan mucho de vía directa, pero a su vez pueden provocar efectos secundarios. Es mejor diluirlos en lo que más se pueda, preferiblemente en 20 cc, una jeringa de 20. El Y tramadol también, el tramadol produce vómito. el tramadol sí se produce vómito, y de hecho el tramadol a mí me gusta utilizarlo mucho por vía subcutánea, porque me disminuye el efecto secundario de lo que es el mareo y el vómito, y lo otro me tiene un efecto más sostenido. Pero el tramadol así directo por vía intravenosa sí puede aumentar los efectos secundarios. Sí, sí, es muy cierto. El ángulo, yo a veces, pues eso es lo que nos muestran los libros y todo, ¿no? 15, 30 grados o 25. Pero prácticamente esto varía porque como es según la vena, ¿no? Entonces si la vena está muy superficial, pues yo me voy a ir bien superficial. Si yo veo que la vena está profunda, pues me voy a ir más profundo. Entonces como que no hay unos grados establecidos como las otras, sino que es más que todo como ver la anatomía del paciente y verificar que uno coja la vena, que es como lo esencial. Por eso dice, dependiendo de la profundidad de la vena. ¿Listo? Y Los que, sitios anatómicos. y profe, y que el bisel siempre esté en forma correcta, el bisel, porque hay veces que si lo colocan incorrecto, es mejor con el bisel hacia arriba. Sí, el bisel en la praxis es importante que esté hacia arriba, más que todo como para que el medicamento se pueda distribuir de una forma más óptima, ¿sí? El bisel hacia arriba, siempre. Pues eso es de lo que a uno le enseñan, sí, que en todas las vías de administración. El correcto es que el bisel sea hacia arriba para que la absorción sea, la distribución, no tanto la absorción, sino que la distribución del medicamento sea más apropiada y no se tape, ¿sí? Si lo ponemos así hacia abajo. Los sitios anatómicos: vena basílica o cefálica, cubital mediana, venas dorsales de la mano. Prácticamente yo sé que ustedes no, pues, estos son términos muy anatómicos, pero acá en el dibujo estas son las que más nosotros vamos a ver siempre. Las venas del dorso de la mano es la que están señalando acá, las venas del antebrazo, las venas de la pliegue del codo, venas del antebrazo o venas del dorso de la mano, ¿sí? Eso es prácticamente los sitios anatómicos donde nosotros más podemos aplicar esta vía de administración. ¿Cuál es el tiempo de absorción?
inmediatamente. Tan pronto usted administre ese medicamento, el paciente va a tener un efecto inmediato, ¿sí? Porque el medicamento entra un 100% al torrente sanguíneo. ¿Qué quieres? Bueno, acá en esta guía que yo se la voy a compartir, ¿sí? En esta guía, pues yo prácticamente la construí específicamente para ustedes, puesto que como no tenemos laboratorio, no tenemos como el espacio para poderlo explicarlo de una forma más práctica, aquí estos videos que ustedes pueden encontrar al final de la guía, pueden ver una por una cómo es la correcta administración, ¿sí? Los videos son muy cortos, son máximo de 9 minutos, 8 minutos. Entonces, sí me gustaría que los vieran en sus casas y lo complementen con este material de acá arriba, ¿sí? Con esta guía que yo les acabé de pasar. ¿Listo? Para que el tema ya quede más entendido para todos. ¿Alguna duda o pregunta sobre las vías de administración? Todo claro, profesor. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.